¿Por qué un egresado, un profesional quiere estudiar un posgrado, una maestría o un doctorado? Tenemos a don Julio Sevilla, es el director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Históricas, Sociales y Educación, la FACSE, de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Eh, es doctor, tiene un libro llamado El Folclor Ferrañafano, tiene dos blogs, juliosevilla.blog.com y culturanorteña.com. Don Julio Sevilla, muy buenas noches. Buenas noches. Don Julio, ¿por qué una persona o un profesional opta por una maestría? ¿Le exige el trabajo? ¿Le exige como decir, la exigencia académica? ¿O por qué estudia una persona? Son dos elementos que deben confluir. Por un lado, debe ser la capacitación. Este es un mundo donde la persona que no se capacita no tiene opciones laborales. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que de 18.000 maestros en Lambayeque, solo tienen capacitación apenas 8.000. O sea, hay 10.000 profesores sin capacitación. Hay muchos profesores que... Pero por el tema de dinero, don Julio. Por el tema de dinero, pero el problema en la capacitación deben confluir dos elementos. O sea, en la maestría deben confluir dos elementos. El primero es la capacitación y el segundo es que todas las universidades, todos los institutos y el mismo gobierno, si yo tengo estudios concluidos, me pagan mensualmente. Si yo tengo la maestría, me pagan mensualmente. En cualquier universidad, sea USAT, señora de Zipán, César Vallejo, la Universidad de Lambayeque, etc., si usted es licenciado, tiene una determinada cantidad por horas. Pero si usted es magíster, le pagan más, si usted es doctor, también le pagan más. Entonces, las personas que están inmersas en la educación, o están inmersas en la educación universitaria, o están inmersas en la educación regular, deben de pensar no solo en capacitarse, sino que esta es una inversión. Pero además hay otro hecho. Cada año el gobierno invierte millones de soles en capacitación. Pero cada año también los diferentes profesores producen tesis. Y esas tesis no se convierten en elementos de capacitación. Por ejemplo, en Lambayeque tenemos, en el aspecto, en pregrado, tenemos más de 500 tesis sobre comprensión lectora. En posgrado tenemos 25 tesis sobre comprensión lectora. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A los profesores que se han graduado con esas tesis les estamos diciendo, mira, esta es una manera como tú puedes ganar dinero. Nosotros tenemos el programa de educación continua. Haznos un diplomado y nosotros te compramos el diplomado, te pagamos por el diplomado y además te damos una constancia que tú estás trabajando como profesor de educación superior. Y eso es una manera como se puede ganar. Es decir, yo puedo seguir la maestría, pero no voy a pensar solo en la maestría que voy a hacer investigación y docencia, que voy a tener mayor conocimiento. Eso es correcto, voy a tener mayor conocimiento, pero además voy a ganar más porque tengo el grado, pero además todos esos conocimientos que he adquirido en la maestría los tengo que trabajar de manera creativa para crear diplomados, para crear programas de capacitación. Entonces, el problema es que muchos profesores estudian la maestría, pero no saben qué hacer con la maestría. Estudian la maestría y ahí donde estudian la maestría no les dicen los caminos. Nosotros en la Universidad Pedro Ruiz Gallo le decimos, mira, tienes 3 caminos, pero si tú quieres trabajar en un diplomado, nosotros te compramos el diplomado, porque tenemos en la Facultad de Históricos Sociales el programa de Educación Continua, el PEC, que ahora estamos dando como 26 cursos. Eso es lo que queremos hablar, don Julio. La FACSE, la Facultad de Ciencias Históricas, Sociales y Educación. ¿Qué servicios se está ofreciendo hoy en día? Mira, tenemos el servicio de la maestría, tenemos maestría en educación, maestría en ciencias sociales, que implica programas sociales, que implica proyectos, y la maestría que vamos a trabajar el próximo año en ciencia de la comunicación. Una consulta. En la ley universitaria, un profesor universitario de otra carrera, o sea, que no es educador, netamente sale con licenciado en educación, puede optar por una segunda especialidad en educación o puede optar también por una maestría o un doctorado en educación. ¿Y será lo mismo? No. El problema es que en el mundo, si yo soy profesor universitario de física nuclear o de ingeniería naval, puedo saber muy bien física nuclear o puedo saber muy bien ingeniería naval,
pero lo que no sé es el proceso de desarrollo de enseñanza-aprendizaje. El profesor universitario, ¿cómo lo sabe? Enseña como a él le enseñaron. En la práctica, Exactamente. él hace su Entonces, clase. ¿qué es lo que sucede? Él desconoce el proceso psicopedagógico. Y en este proceso psicopedagógico desconoce el proceso curricular, el proceso didáctico y el proceso pedagógico. Entonces, es necesario que tenga una segunda especialidad, que es práctica, pero también que tenga una visión teórica, que es la maestría, de todo este proceso educativo. Entonces, si yo soy psicólogo, necesariamente tengo que llevar una maestría en educación y una segunda especialidad en educación, que también la da la facultad, con el objeto de poder enseñar adecuadamente. Por ejemplo, vemos excelentes profesionales, los de matemáticas, los físicos, etcétera, excelentes profesionales, pero ¿qué es lo que sucede? Uno, no saben el proceso comunicativo. Dos, lo que hay miles de denuncias. No comprenden que el estudiante universitario tiene una determinada edad y no comprenden cómo enseñar en esa edad y cuáles son las características en esa edad. Y al final termina enamorando a la alumna o termina teniendo relaciones con la alumna. Entonces, ¿por qué? Porque ese profesor no fue preparado en esos procesos psicopedagógicos. Es decir, en los últimos años el estudiante universitario llega con mucho vacío a la universidad. Y ese vacío, ¿quién lo cubre? Muchas veces el docente. Se le acerca y el docente piensa que es otra cosa. Entonces, esa es una manera, nosotros estamos enfocando. Y la facultad tiene esos programas, la Claro, segunda especialidad y la maestría en educación, donde le enfocan esa metodología de trabajo de un profesor. exactamente, sí. Entonces, por eso es que nosotros somos exigentes en varias cosas. Primero, tenemos una especie de estudios generales, donde damos comunicación, filosofía, epistemología, educación en el contexto del siglo XXI. Luego, comenzamos a trabajar todo lo que es pedagogía didáctica. Y luego, comenzamos a trabajar la tesis. Pero paralelamente, en todo ese proceso, este profesor tiene que tener una formación psicopedagógica. O sea, un maestrante que no tenga una formación psicopedagógica, la maestría no la va a poder trabajar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque los estudiantes en los últimos tiempos están cambiando. Y el joven va a ir cambiando, va a ser cada vez más violento, va a tener otras visiones, etc. Y el niño y el joven cada vez más va a romper sus visiones. Mire, basta que yo en mi bicicleta lleve a mi hijo en sentido contrario en una calle, ya le estoy rompiendo todo un esquema. Basta que yo me vaya al estadio y comience a azuzar, no estando con las barras, a mi equipo, el niño comienza a pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque ahora hay un vacío de visión histórica, hay un vacío valorativo, pero también hay un vacío emocional. Entonces, en la mención de psicopedagogía, por ejemplo, nosotros trabajamos esos temas. Una maestría psicopedagogía.